apofenias literarias. Todo el mundo sabe lo que es una apofenia. Es un sesgo interpretativo a partir de imágenes visuales, con frecuencia de imágenes visuales, pero aquí vamos a aplicarlo a la literatura, porque es un problema que afecta a mucha gente que estudia, aparentemente estudia, en realidad no la estudia, sino que la malinterpreta literatura. Y las apofenias son muy contagiosas cuando hablamos de materiales literarios, es decir, son enfermedades de transmisión interpretativa en literatura muy recurrentes, muy frecuentes, son muy contagiosas porque estimulan hormonalmente una forma de imaginar de manera equivocada lo que son las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Cuando alguien adolece de apofenia literaria, suele interpretar la literatura de forma muy sesgada, de forma muy equivocada, pero siempre con intención de confirmar sus prejuicios interpretativos. Y esto es algo que empaña enormemente, que limita enormemente, que destruye enormemente las posibilidades de interpretación literaria. Cuando una persona inteligente deja de interpretar la literatura, su lugar, su puesto, lo ocupan personas que no son inteligentes y que en lugar de interpretar la literatura, la malinterpretan, la deshacen, la destruyen. A propósito de apofenias literarias, vamos a referirnos aquí a un cuento, a un relato corto, a una narración breve, de José Sánchez Pedrosa, quien escribió en 2008 el libro Contento del mundo. Este libro de José Sánchez Pedrosa, al que ya hemos dedicado dos sesiones en vídeo con anterioridad, se edita en La Coruña en Ediciones del Viento, insisto, en el año 2008. Aquí lo dice en el pie de imprenta. Ediciones del Viento, Sociedad Limitada, Avenida Fernández Latorre, etcétera, etcétera, La Coruña. Así lo pone literalmente. Ediciones del Viento. Este libro de José Sánchez Pedrosa se inicia con un exergo, con una cita de Fernando Pessoa. Pedrosa, hasta donde yo sé, era una persona muy interesada en literatura portuguesa, en literatura escrita en lengua portuguesa, y atesoró una brillante sabiduría y un brillante repertorio bibliográfico de literatura portuguesa. Se inicia este libro con un exergo de Fernando Pessoa, tomado del libro del Desasosiego, donde dice literalmente: si me preguntarais si soy feliz, os respondería que no lo soy. El libro naturalmente se inicia con un título que es profundamente irónico, Contento del mundo, en parodia al motivo clásico de descontento del mundo, ¿no? Aquí vamos a referirnos a un cuento que se titula Carnaval. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver la apofenia, la interpretación sesgada de una determinada imagen visual, sensorialmente percibida, por los sentidos, valga la redundancia, pero mal interpretada cognitivamente? Es decir, ver en las ramas de un árbol los brazos de una persona, por ejemplo. Si ustedes ponen apofenia en internet, les aparecerá con frecuencia el término de apofenia, asociado también al de pareidolia, es decir, que son sesgos interpretativos. La pareidolia se refiere sobre todo a sesgos interpretativos a propósito de rostros, de caras, es decir, ver, por ejemplo, en un enchufe la cara de una persona. No vamos a ir más allá de esto, ¿no? Pero mover, por ejemplo, en la configuración de una nube o en un huevo frito la cara de una persona, o en dos huevos fritos, vamos a decirlo así, etcétera, etcétera, o cualquier otro tipo de configuración. La apofenia es más bien un sesgo interpretativo que, en un sentido literal, apela a ver, digamos, gigantes donde hay molinos de viento, para que ustedes me entiendan. Pero cuando aplicamos la apofenia a la literatura, podemos encontrarnos con interpretaciones de lo más variopintas. Yo recordaré siempre una interpretación de un hispanista estadounidense. Ya les digo que la mayor parte de las apofenias literarias vienen de los Estados Unidos. Pregúntense ustedes por qué. Un hispanista norteamericano, estadounidense, identificaba en el episodio del cautivo de Cervantes
en el relato que el cautivo hacía cuando Zoraida le ofrecía a través de la celosía, con un pareado involuntario, le ofrecía a través de la celosía una caña de la cual pendía un mensajito. Este hispanista identificaba la celosía desde la cual se comunicaba Zoraida con el cautivo con el vello púbico y la caña con el clítoris. Claro, esto evidentemente es una apofenia literaria potentísima. Como diría uno de los postulados de la Escuela de Frankfurt, toda proyección es una interpretación. Claro, si toda proyección es una interpretación, pues evidentemente no vemos lo que tenemos delante de nosotros, sino que vemos lo que tenemos dentro del cerebro, vemos las pulsiones que tenemos dentro del cerebro. No es una casualidad que la psicología la hayan inventado los anglosajones. En definitiva, la psicología es la manera de preservar en el mundo moderno toda la metafísica de un mundo antiguo. Desde la creación del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer hasta la constitución del inconsciente freudiano, considerando que dentro del inconsciente está depositada la verdad que la razón reprime o la verdad que la razón oculta, cuando en realidad en el inconsciente no hay absolutamente nada, porque el inconsciente ni siquiera existe. Es decir, el inconsciente es un pseudo-dios del cual el ser humano trata de apropiarse como si fuera una especie de germen o semilla interior en la conciencia del individuo, a partir de la cual todo está justificado. Es decir, si Dios no existe, como diría el hermano Karamazov, todo está justificado, todo está permitido, pero es que si el inconsciente existe, todo está permitido también, todo está justificado, porque en nombre del inconsciente yo puedo hacer lo que quiera, puedo ejecutar lo que quiera y puedo responsabilizar al inconsciente de haber sido el protagonista de ese hecho, de esa ejecución, y preservar de esta manera mi inocencia. Es decir, si yo cometo un delito, pues fue inconscientemente, si yo cometo un error fue inconscientemente, es decir, es el inconsciente el responsable de los actos negativos de mi conducta. Pero si hay que recoger un premio internacional, un premio Nobel, por ejemplo, no es el inconsciente el que va, voy yo, diríamos, ¿no?, en el caso de ser un premiado. Claro, es decir, cuando los artistas escriben una obra con el inconsciente y son galardonados, el premio que reciben lo reciben muy conscientemente, es decir, no mandan al inconsciente, como aquel pintor que decía que pintaba con el inconsciente, pero sin embargo él estaba presente en la exposición de sus lienzos para recibir todos los elogios que pudieran darse sobre su persona. Es decir, no delegaba la representación ni la titularidad de derechos en el inconsciente, ¿no? Es decir, claro, esto es una cosa muy curiosa y muy cínica, porque si el inconsciente es el responsable de lo que hacemos, en el pasaporte o el carnet de identidad deberían constar los datos del inconsciente y no los nuestros, pero en fin, esto es una cuestión muy curiosa, muy curiosa. El caso es que ver en las obras literarias, apofenias literarias, revelan que el que vislumbra este tipo de acontecimientos necesita una ayuda que la literatura no puede concederle, porque la literatura lo único que refleja es la dolencia o la deficiencia interpretativa o el sesgo interpretativo en el que incurre esta persona. Pero la literatura no puede solucionar problemas psicológicos, la literatura puede advertirlos. Del mismo modo que la literatura no puede solucionar deficiencias de conocimiento, simplemente puede advertirlas. La literatura no enseña nada a nadie. La literatura exige conocimientos previos. La literatura no proporciona conocimientos, los exige. Del mismo modo que la música no proporciona conocimientos, los exige. Para saber tocar el piano hay que saber solfear, hay que conocer las figuras musicales, hay que conocer determinadas técnicas y procedimientos de interpretación. Del mismo modo que para leer el Quijote es necesario saber leer y escribir previamente, al menos en español o en una traducción. Pero la literatura no proporciona conocimientos, los exige. Es decir, cuando alguien cree que aprende cosas leyendo literatura, en realidad se engaña a sí mismo, porque esas cosas ya las ha aprendido previamente, porque sin la aprehensión, sin la adquisición de esos conocimientos previos, la literatura resulta completamente inasequible. Pero bueno, la gente es feliz engañándose a sí misma, por muchas razones en las que en este momento no podemos entrar. Aquí vamos a hablar de José Sánchez Pedrosa, que nació en Vigo en 1969, es un autor ya fallecido, por desgracia, fallecido prematuramente.
y vamos a hablar de apofenias literarias más que de pareidolias, que no es el caso de este vídeo, ¿no? Y vamos a referirnos a su libro Contento del Mundo, publicado en 2008, como hemos dicho con anterioridad. Y vamos a referirnos también a un pasaje del Quijote, de la primera parte del Quijote, el capítulo 27 de la primera parte del Quijote, porque nos vincula, nos cita con el título del cuento de José Sánchez Pedrosa al que nos vamos a referir, Carnaval. Primero vamos a leer el cuento de Sánchez Pedrosa, que es muy breve, y a medida que lo leemos, lo vamos a ir analizando. Cuando ustedes escuchen este cuento, que yo les voy a leer y que les voy a ir interpretando puntualmente, claro, ustedes pueden ver apofenias en ese cuento. Ya les digo que otro crítico estadounidense norteamericano, cuando se refirió en cierta ocasión a la tragedia Numancia de Cervantes, identificó en ella nada menos que un auto sacramental. Claro, ver en la tragedia Numancia un auto sacramental, la celebración de un auto sacramental es no tener ni idea de lo que es un auto sacramental, no tener ni idea de lo que es una tragedia y no tener ni idea de Cervantes. Pero eso no impide a un individuo declararse cervantista. Claro, insisto que la mayor parte de las apofenias literarias, no sé si de otro tipo, esto ya no tengo conocimientos para poder afirmarlo, pero la mayor parte de las apofenias literarias se han elaborado en los Estados Unidos en los últimos, yo diría que en los últimos 100 años prácticamente. Es decir, Estados Unidos es el país más productivo de apofenias literarias que se ha registrado en toda la historia, lo cual es curioso. La mayor parte de las apofenias literarias se dan en la cultura luterana, en la cultura protestante, no en la cultura de tradición hispano-greco-latina, donde simplemente se ha dado nombre a ese tipo de sesgos interpretativos. Ya los griegos dieron nombre a este tipo de sesgos interpretativos. Carnaval. Este es el relato de Sánchez Pedrosa, y dice así. Se lo pasó bien Ricardo Calo la noche del martes de Carnaval. Llevaba muchos años sin disfrazarse, pero este año se animó. Adaptó una colcha negra a modo de hábito de monje, consiguió una pieza de raso negro para tapar la cara y en un bazar chino encontró unas gafas que, en la posición de los ojos, tenían dos luces rojas. En una ferretería compró una guadaña y completó su disfraz. Bien, esta es la acotación inicial de una representación escénica o teatral contenida en la narración. El cuento es lo suficientemente breve como para hacer de él una representación teatral. Es decir, si una compañía de actores teatrales, o incluso una, o dos, o tres personas, los dramatis personae son muy reducidos aquí, quisiera llevar a escena este relato, podría hacerlo muy fácilmente. Esta es, insisto, la acotación inicial. Téngase en cuenta que cuando se analiza un relato hay que distinguir una serie de elementos sintácticos, que son los personajes narrativos, las funciones que llevan a cabo estos personajes, el tiempo, el espacio, y las formas lingüísticas, que son el diálogo, el monólogo, el aparte en el caso del teatro, o las diferentes modalidades discursivas. Bien, aquí, insisto, tenemos una acotación inicial que nos sitúa claramente en una visión expresionista, es decir, con muy pocos elementos, con muy pocos recursos, este personaje se disfraza de muerte. Se disfraza de muerte en un martes de carnaval, es decir, en un momento del año en el que está permitido cambiar oficialmente de apariencia. ¿Qué es el carnaval? El carnaval es, entre muchas otras cosas, una forma cómica de expresión, una forma de la materia cómica. Una forma de la materia cómica en la que se combinan otras formas de la materia cómica, como son lo ridículo, lo grotesco, el escarnio, el sarcasmo, pero el humor, pero sobre todo el carnaval se caracteriza porque expresa la inversión de valores oficiales en valores que son suboficiales o paraoficiales. Es decir, el carnaval se burla de la cultura oficial, se burla de los altos estamentos sociales por parte de los bajos estamentos sociales. De tal manera que el carnaval es ante todo una inversión de valores culturales, los tipificados como oficiales, que resultan burlados, resultan parodiados por los miembros de las clases socialmente más bajas. Naturalmente el carnaval desde este punto de vista tiene implicaciones importantes en la antropología, y de hecho han sido muchos los antropólogos que se han ocupado de él. El nombre del carnaval está asociado en las últimas décadas al dialectólogo, casi antropólogo también en algunos aspectos, y lingüista ruso Mikhail Bakhtin.
Mikhail Bakhtin ha sido el responsable, en cierta manera, de que buena parte de la crítica occidental haya interpretado en el Quijote muchos episodios desde la perspectiva del carnaval. De hecho, en el Quijote se han visto apofenias de todo tipo. Y siguen viéndose apofenias de todo tipo, porque cuando alguien quiere hacerse famoso con una apofenia, va al Quijote a buscarla. Claro, no es lo mismo hacerse famoso descubriendo apofenias, pues contemplando a una hormiga, ¿verdad?, o contemplando la cara oculta de la luna, que observándolas en el Quijote, porque si alguien dice que ha descubierto algo insólito en el Quijote, eso entra con cierta facilidad en alguna publicación periódica que trate de hacer ese día un chiste porque no tenga otra cosa mejor que publicar, ¿no? Entonces, de vez en cuando encontramos en la prensa a alguien que descubre pues que Villanueva de los Infantes es el lugar de la Mancha donde se escribió el Quijote, cuando es imposible que lo sea Villanueva de los Infantes, porque un lugar es, en el momento en el que se escribe el Quijote, una población de un número de habitantes muy reducido, extremadamente reducido, que no puede ser de ninguna manera una villa. Entonces, claro, decir que Villanueva de los Infantes es el lugar de la Mancha es ya no saber de qué estamos hablando. Esto no es una apofenia, lo de Villanueva de los Infantes, es simplemente un error filológico. Pero las apofenias consisten, insisto, en ver el vello púbico de una mujer en la celosía desde la cual habla Zoraida, o en identificar la caña desde la cual Zoraida pone en las manos del cautivo una nota secreta, pues con el clítoris femenino. O sea, esto es una apofenia sexual planteada en un episodio del Quijote que nada tiene que ver con la realidad. Otra apofenia consiste en decir que Don Quijote se va en busca de aventuras a fin de huir de su relación con la sobrina porque mantiene un impulso sexual incestuoso con su sobrina y para evitar llevarlo a cabo pues se va de su casa. Es decir, esta es otra apofenia completamente insólita, es decir, que bueno, ya no es que se trate de ocurrencias, es que se trata simplemente de sesgos interpretativos tan cómicos que el hecho de tomarlos en serio pone en cuestión el estatuto de las ciencias académicas, es decir, el estatuto académico de determinadas ciencias literarias. Bien, en una ferretería compra una guadaña y completó su disfraz. Bien, la guadaña no la compra en un bazar chino, donde también se venden guadañas de plástico, no. Este señor compra una guadaña de verdad, de esas que sirven para segar a mano, de verdad, con la mano izquierda, que es como hay que utilizar una guadaña, en una ferretería, de verdad. Quiero decir que el accesorio de su disfraz, en este punto, es un accesorio verdadero. Suele atribuirse a Chekhov, en unos casos, y a Stanislavski en otros, la afirmación según la cual cuando en una obra de teatro aparece un arma en la primera secuencia, una pistola, un rifle en la primera secuencia, pues ese arma ha de dispararse antes de que termine alguno de los primeros actos. Claro, cuando en un relato aparece una guadaña, una guadaña de verdad, no de juguete, no un simulacro, pues evidentemente algún uso tendrá que hacerse de esa guadaña a lo largo del relato. Disfrazado de la muerte, con mayúsculas, es decir, como personaje carnavalesco, disfrazado de la muerte, salió Ricardo Calo la madrugada del martes de carnaval a recorrer los bares de copas de Vigo. Nótese cómo el espacio del relato es una ciudad toponímicamente real y operatoria, Vigo. Sin más acompañantes, sin necesidad de pedir permiso, los porteros de los locales le franqueaban la entrada, nada más lo veían acercarse con su atuendo imponente. Claro, un fulano disfrazado de espentejo y con una guadaña de verdad, en la noche de carnaval, pues nadie le obstruía el paso. En cuanto veían aquella guadaña de verdad, se subraya aquí literalmente aquella guadaña de verdad, la gente abría un pasillo para que Ricardo Calo se acercara a la barra. Allí se tomaba un gin tonic sin levantar lo más mínimo su careta de raso. Es decir, era un personaje espeluznante, ¿no? Todo de negro. Es decir, yo recuerdo en mi experiencia universitaria que había un sacerdote que daba clase de latín. Y el sacerdote iba vestido de sacerdote, de negro. Y al pobre hombre le ponían de mote Batman. Claro, aquí no hay tiempo para motear, ni para motejar a este personaje en una sola noche, en una madrugada,
Pero claro, en el negro, y no estoy yo hoy para hablar de negro sobre blanco, pues da lugar a muchas apelaciones de este tipo. También el blanco es sinónimo de cándido, de ahí que los candidatos, que son los impolutos, los que no tienen mancha, los inmaculados, en la antigua civilización romana fueran de blanco, pero son los cándidos, son los que no tienen mancha, son los inmaculados. Imagínense ustedes hoy día qué ironía esta, ¿no? Los candidatos que no tienen mácula, los cándidos. El blanco y el negro. A partir del cuarto local de copas, y por tanto la cuarta copa, Ricardo Kahlo pasó a la acción. ¿En qué consiste la acción de este personaje disfrazado de muerte en un martes de carnaval? En lugar de dejar que los otros contemplen a distancia la muerte, es ella quien se va acercando a los diferentes corrillos de disfraces. Empieza por un grupo de 3 veinteañeras disfrazadas de enfermeras, y les dice esto. A ti, le dice a una de ellas hablándole al oído, de tal manera que las otras no lo oyen, te espero dentro de 3 años, accidente de tráfico. ¿Se imaginan ustedes? Claro, aquí tenemos a la muerte grotesca, a lo trágico y a lo cómico combinados, ¿no? Porque claro, la chiquilla, por muy chistosa que sea la situación, esta prolepsis de decir te espero dentro de 3 años, accidente de tráfico, ya me dirán ustedes. La cara de espanto de la enfermera le divierte, es decir, es un tipo sádico, macabro, es decir, realmente sádico, es decir, morboso, es decir, busca el placer en lo desagradable, tanto propio como ajeno, porque protagonizar una situación de este tipo, bueno, tal vez haya gente a la que le agrade, yo desde luego no participaría en ella, ni como locutor, ni como interlocutor, ni como oyente. En el siguiente bar, a un conejo, sin llegar a saber si era hombre o mujer, le dice a un conejo, es decir, a una persona disfrazada de conejo, estamos hablando de una metáfora, de una metonimia también. Nos vemos en poco tiempo, amigo, vas a morir de lo mismo que tu padre, así se lo dice, ¿no? Y claro, pues el otro pues, no le sienta demasiado bien que a la muerte le diga en un momento dado ese pronóstico fatal. Esto no es la dama del alba de Alejandro Casona, que viene a cumplir un cometido determinista. A una mujer ya madura que encontró por la calle le profetizó un cáncer de mama. Miren ustedes qué gracioso este personaje siniestro. Al camarero que le sirvió la quinta copa lo citó en el cementerio para dentro de 7 meses. Iba recolectando amigos, ¿no? Con la cara tapada y... en fin, y recién lavada. En el siguiente pub le puso la guadaña al cuello a una mujer embarazada. Aquí ya la gracia pasa a ser casi un escarnio, es decir, una agresión física, porque eso de poner una guadaña a alguien, ya me contarán, a una mujer embarazada y le anunció un aborto para las próximas semanas. Noten cómo lo macabro va creciendo, espiraladamente, es decir, en una espiral que no sabemos en qué va a parar, no sabemos en qué va a terminar. Con voz de ultratumba le dijo a uno disfrazado de obrero porque hoy ya no hay obreros, hay operarios, no vaya a ser que el término obrero ofenda a alguien cuando es uno de los términos fundamentales de muchas opciones políticas, bueno, tal vez no de muchas, de alguna. Con voz de ultratumba le dijo a uno disfrazado de obrero que se fuera a casa, que a su madre la habían llevado a urgencias. Claro, esto es jugar con fuego constantemente, porque siempre hay alguien en nuestra familia a quien en un momento lo pueden llevar a urgencias, incluso a nosotros mismos. A las 7:10 de la mañana, ya a las 7 de la mañana, Ricardo Kahlo vuelve tambaleante a casa. Va arrastrando la guadaña por el suelo y produce un ruido desagradable. Imagínense ustedes el sonajero que debe producir una guadaña arrastrada por las calles de Vigo, que pueden ser pues como las calles de Madrid o las de Oviedo, ¿no? O las de Gijón, o las de Coyoto, o las de Sotrondio, o las de donde sea, pero bueno, por las calles de Vigo arrastrando una guadaña, Gran Vía arriba, García Barbón adelante, en fin, lo que sea, ¿no? Va arrastrando la guadaña por el suelo y produce un ruido desagradable, valga la redundancia, porque entra en el ascensor y le da el botón del 12. Sube, y Ricardo Kahlo se encuentra en el espejo una figura de negro con ojos inyectados en sangre. Levanta la guadaña y pregunta en alto, ¿y tú qué? ¿Tú
¿Cuándo? Ahora se oye responder. Y Ricardo Calo, de 44 años, casado, director de banca, con la hipoteca de su piso ya pagada y una hija en la universidad, se seccionó la yugular con la guadaña. Bien, este es el relato de José Sánchez Pedrosa. Naturalmente, como ya hemos insistido en numerosas ocasiones, Sánchez Pedrosa es un narrador de las psicopatologías del siglo XXI. Es un narrador que insiste mucho en sus obras en las enfermedades mentales que empujan al ser humano del siglo XXI, al ser humano, a nuestros contemporáneos, a nuestros vecinos y convecinos, a comportamientos homicidas y suicidas. Naturalmente, un individuo que se emborracha a lo largo de toda una madrugada, aprovechando un martes de carnaval para disfrazarse de lo que no es, la muerte, y dedicarse a amedrentar en plena fiesta a otros seres humanos con amenazas bastante inquietantes y con una guadaña en la mano, una guadaña de verdad, es indudablemente un individuo cuando menos inquietante. Y esa espiral, ese discurso espiralado que concluye precisamente con su propio suicidio a la puerta de su casa, claro, el relato termina en el suicidio dentro de un ascensor, pero imagínense ustedes cuando alguien al día siguiente, o al cabo de unos minutos, al ir a trabajar, se encuentre con el cadáver seccionado en el cuello de su vecino, de su convecino. Naturalmente se trata de una patología pues muy seria, muy severa, la que da lugar a este desenlace. El carnaval, que es una festividad donde los valores, insisto, oficiales se invierten completamente y se reinterpretan desde los valores paraoficiales, desde una cultura paraoficial o incluso subdesarrollada, es un sublogos, es decir, no es el logos oficial desde el cual se codifica o se interpreta la realidad, sino que es el racionalismo de las clases bajas las que invierten estamentalmente, socialmente, el poder de las clases superiores. En este punto, la estética del carnaval se convierte en una poética de lo grotesco. Ya lo es, estamos de acuerdo, pero aquí adquiere las dimensiones propias de un humor negro, porque el carnaval no termina en tragedia. Teóricamente el carnaval no termina en tragedia, el carnaval es una expresión festiva de la inversión, insisto, de valores oficiales reinterpretados, devaluados, invertidos por la cultura que no es la cultura oficial, sino que es una cultura alternativa a la oficial. Claro, en este caso no faltará alguien que vea apofenias en este relato. Puede haber alguien que vea en este relato una sopa de ajos. Claro, esto no se puede discutir. Si alguien está empeñado en decir que este relato es la receta para la elaboración de una sopa de ajos, eso no lo podemos discutir. Ustedes imagínense que en una universidad anglosajona pues descubran que aquí está herméticamente, se trata de un texto hermético, de tal manera que contando determinadas consonantes combinadas entre sí, sumadas, restadas, multiplicadas o divididas por determinadas vocales combinadas entre sí, da como resultado un código en virtud del cual se contiene la receta de una sopa de ajo. Es decir, si yo quiero, puedo hallar esa combinatoria estadísticamente, estocásticamente, y dar lugar a la receta aquí como si se tratara de un texto hermético cuyo sentido revelador yo soy capaz de identificar para dar con una sopa de ajos. Eso es completamente posible. Llevará su tiempo, puede llevar un día, 2 días, 3 días, pero se saca de aquí, se saca una receta de una sopa de ajos. Ahora bien, esto no es la interpretación literaria, esto es un sesgo literario descomunal, pero verdaderamente descomunal. En este relato lo que se está planteando es una psicopatología, una patología psicológica muy común en seres humanos propios del siglo XX que, teniendo su hipoteca pagada, su trabajo estable y su hija en la universidad, son capaces de incurrir en desenlaces de esta naturaleza, simplemente porque la vida les resulta insoportable, la vida propia y también la vida de los demás. Pero, claro, el carnaval es una de las actividades humanas que se presta a múltiples apofenias, a múltiples interpretaciones sesgadas de lo que hay. En el caso del Quijote nos encontramos con frecuencia con episodios que se han interpretado tradicionalmente desde la poética del carnaval y que hoy día, incluso por parte de algunas personas que ven apofenias en la literatura, se interpreta desde otros criterios. Si nosotros acudimos al capítulo 27 de la primera parte del Quijote,
vemos que en ese capítulo el cura, con la intención de sacar a Don Quijote de Sierra Morena, siguiendo los dictados de los libros de caballerías, plantea disfrazarse de princesa menesterosa y de hacerle prometer que no entablará nuevas aventuras ni se meterá en nuevos líos hasta que no haya resuelto el problema de la princesa menesterosa. Por fortuna más adelante aparece Dorotea, que ya es bastante menesterosa teatralmente de por sí, y acepta desempeñar teatralmente, por supuesto, este papel de princesa comicona, de princesa menesterosa, y el cura no tiene que disfrazarse de doncella menesterosa. Pero si vemos este episodio al que yo me he referido en repetidas ocasiones a través de diferentes actividades docentes, de sesiones docentes y de pasajes fundamentales de la crítica de la razón literaria, este pasaje es un fragmento de una fuerte crítica anticlerical, de una gran ridiculización de ese personaje que es el cura, que junto con el barbero aparece constantemente en el Quijote, y que representa un cura ajeno por completo a las funciones religiosas, es un cura lúdico, es un cura que se divierte, es un cura que es un gran tracista, como el propio narrador del Quijote dice, que se ocupa de todo menos de las actividades eclesiásticas, es un cura que jamás da misa, que jamás administra los sacramentos, salvo al final sí, cuando recupera Don Quijote por iniciativa propia su razón y vuelve a ser Alonso Quijano, el cura administra los sacramentos. Pero, ¿cómo se disfraza el cura de princesa menesterosa? Pues esto es muy digno de ver. En el capítulo, insisto, 27 de la primera parte, se cuenta de cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. Y dice el narrador, no le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero, ¿para qué querrá la ventera una sotana nueva de un cura? Pero bueno, como no sé, como fetiche. El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Aquí a veces han querido ver alusiones sexuales. Bien, el cebo sexual es algo que hace a la gente perder con frecuencia la razón. Pero bueno, el sexo debería ser lo más racional y no lo más insensato, pero allá cada cual. Preguntóles la ventera que para qué pedían aquellas cosas. El cura contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que loco era su huésped, el del bálsamo de Fierabrás, y el amo del manteado escudero, recuerden el manteo de Sancho. Y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho, la vergüenza del manteo. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver, púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro, de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer ellos y la saya en tiempos del rey Bamba. No consintió el cura que le tocasen. Aquí hay una silepsis o dilogía, es decir, hay un doble sentido. Que le tocasen en el sentido que le tocaran corporalmente para vestirle, o que le tocasen en el sentido de que le pusieran una toca. Aquí hay, insisto, podría ser incluso una antanaclasis, es decir, una silepsis o dilogía. Una misma palabra que tiene dos sentidos simultáneos, uno recto y otro oblicuo. Y el lector avispado debe saber a cuál de ellos está haciendo referencia el autor o el texto, o ambos de manera dialéctica o divergente. Proseguimos con la lectura. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Nótese que el procedimiento para nutrirse de los accesorios del disfraz es muy elemental, muy doméstico, muy casero. Es decir, en aquel momento no había tiendas de chinos a los que ir a comprar accesorios, pero en toda la venta hubo lo suficientes como para poder disfrazarse de doncella menesterosa. Y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro.
encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéronse de todos, y de la buena Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso, en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido. Bueno, tan cristiano negocio, porque lo dice un narrador sofista y embustero, un narrador fingidor como el poeta que invoca Pessoa. Mas apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberle puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, el barbero, y que él, el cura, haría de escudero, y que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer determinaba de no pasar adelante, aunque Don Quijote se le llevase el diablo. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. Es decir, la presencia de Sancho es realmente el acuse de recibo del espectáculo carnavalesco. Es decir, el narrador del Quijote, y desde luego Cervantes, podía haberse ahorrado este pasaje donde describe cómo el indumento del cura se convierte en una figura carnavalesca, todos los accesorios, toda su indumentaria, todo su vestuario es el de una figura carnavalesca. Podía haberse ahorrado esto y podía haber vestido directamente al barbero de princesa menesterosa, pero no, quiso vestir al cura, quiso hacerlo salir de la venta y quiso que Sancho se los encontrara y quiso que la risa de Sancho, la risa del pueblo llano, insisto que Sancho es el único personaje de la literatura universal con el que Freud no podría haber hecho absolutamente nada, porque Sancho es un personaje inasequible al psicoanálisis, no tiene ningún problema psicológico, no tiene absolutamente ningún problema psicológico, es un personaje que además pasó desapercibido completamente a Rousseau, que se fijó más en Robinson Crusoe que en Sancho Panza, que es mucho más inteligente que Robinson Crusoe, evidentemente, porque Sancho Panza tiene que sobrevivir en un mundo habitado por seres humanos, Robinson sobrevive en un mundo deshabitado. Es decir, es mucho más peligroso sobrevivir entre seres humanos que sobrevivir en el desierto, indudablemente. Requiere mucha más inteligencia sortear la interacción humana que cualesquiera interacciones que sobre todo son nulas, porque simplemente es la muerte por inanición. El caso es que podía haberse ahorrado este pasaje, este episodio de disfraz, pero no lo hizo, porque la intención sobre todo de Cervantes, delegada en el narrador del Quijote, es ridiculizar el estamento eclesiástico en la figura de uno de sus ministros, el cura Pero Pérez. Bien, pues hay muchas personas, bueno, muchas no, hay algunas, que ven apofenias en el carnaval y consideran que este disfraz del cura es un problema sexual o un espectáculo sexual o una satisfacción sexual o algo que tiene que ver con el sexo. Claro, evidentemente yo no soy psicólogo, no soy sexólogo, ni falta que me hace, porque vivo de otra cosa, evidentemente, pero lo que sí tengo muy claro es que este disfraz del cura no tiene nada que ver con los problemas sexuales de quienes ven apofenias en este episodio. Ya he dicho muchas veces que los problemas sexuales comienzan con el protestantismo, porque para un católico los problemas sexuales no existen. Un católico se confiesa todos los días después de haber pecado todas las noches y no tiene ningún remordimiento de su conciencia. Hace perfectamente compatible el pecado con el pecador desde el punto de vista de sus criterios. Es decir, de hecho, el concepto católico que hay del pecado es totalmente favorable al pecador. Es decir, el pecador reconoce que no queda más remedio que pecar, por lo tanto se peca, y después reconoce que no queda más remedio que confesarlo y arrepentirse para pecar de nuevo otra vez. Es decir, siempre peca virginalmente, es una capacidad extraordinaria. Vamos, no se agota, la virginidad no se agota en ninguna de las prácticas sexuales a las que se someten, ¿no? Pero con el protestantismo todo esto cambia, es decir, el protestantismo ha perdido la virginidad ya de manera primigenia, ¿no? Casi con el pecado original. Y en este contexto, por supuesto, no se bromea con estos asuntos, sino que todo se toma en serio. Entonces, lo que es una crítica eclesiástica, que algunos han visto en ella el erasmismo, es decir, todos ven lo que no hay. Todos ven lo que no hay porque nadie quiere ver la realidad.
La realidad con frecuencia es ajena a todos los prejuicios ideológicos que los intérpretes suelen verter sobre ella. De tal manera que lo más difícil para la literatura es que la interpreten personas que carecen de prejuicios, porque los prejuicios en la literatura, en lugar de combatirse, se explotan. En realidad, cuando alguien tiene un prejuicio, no solo no lo combate, sino que lo promociona, porque el prejuicio da muchísimo dinero. En definitiva, tiene un contenido publicitario del que carece una mente limpia, una mente sana. Una mente con ideas vale mucho menos, publicitariamente hablando, propagandísticamente hablando, que una mente con prejuicios. Es decir, la estupidez siempre resulta mucho más rentable en una sociedad bárbara, en una sociedad violenta, en una sociedad que no valora el conocimiento, resulta mucho más rentable y mucho más valiosa la estupidez y la barbarie y la necedad que la idea, el conocimiento y el sentido crítico. Es decir, si la necedad fuera realmente tan despreciable, no sobreviviría milenios. Por lo tanto, algo tiene la estupidez cuando todo el mundo la quiere, cuando todo el mundo la quiere ver en el prójimo, pero no ve la suya propia. Entonces, claro, acudir a la literatura para justificar apofenias y otro tipo de pareidolias, etcétera, etcétera, como en el relato Carnaval de José Sánchez Pedrosa o en el episodio del disfraz del cura en el capítulo 27 de la primera parte del Quijote, cómo identificar pues, el vello púbico femenino en una celosía o una caña de Zoraida con el clítoris femenino. Claro, estos son apofenias que están completamente fuera de lugar. Están completamente fuera de lugar. Que este tipo de cosas se promuevan dentro del mundo académico es algo que revela simplemente el estado en el que se encuentran algunos académicos que forman parte de nuestro mundo, pero que no diagnostica, en definitiva, lo que la literatura exige y lo que la literatura requiere para sus interpretaciones. Naturalmente, cada cual es muy libre de ver en la literatura lo que quiera. Se pueden ver gigantes donde hay molinos, se puede identificar a Maritornes con la reina de Saba y considerar que la boca de ajo que tiene Maritornes es ámbar de Arabia, y después, cuando se está en la aventura de los batanes, la misma nariz de Don Quijote que identificaba en los ajos de Maritornes el ámbar de Arabia, pues percibe rápidamente la defecación de Sancho Panza, que, muerto de miedo ante el ruido de los batanes, pues hace lo que hace, como todo el mundo sabe, en ese episodio ante Don Quijote. Es decir, Don Quijote es tremendamente cínico, tremendamente cínico en el ejercicio de su locura. Pero lo que sí está claro es que la interpretación de la literatura nada tiene que ver con las apofenias que muchas personas creen ver o creen identificar, sobre todo en autores de gran resonancia y celebridad, como es el caso de Cervantes. Y el hecho de que prácticamente todas las apofenias literarias tengan su origen en la cultura anglosajona y concretamente en las universidades norteamericanas, debería hacernos pensar en qué estado se encuentra el estudio de la literatura en el mundo anglosajón.